Y boriboya, y bochiche. Feliz domingo a todos. ¿Has sentido en algún momento un sentimiento de culpa? Obviamente que sí. Hay cosas que nos detienen como seres humanos. Pero también hay situaciones donde debemos aprender a cerrar la boca, meditar y en el momento de opinar, pensar bien cuáles van a ser los resultados. Sé que me vas a decir que eso es ponerse barrera en la vida cuando yo hablo de una vida en libertad. Porque nosotros actualmente vivimos una vida encerrado en una realidad y esa realidad es la realidad de nosotros. Hay dos tipos de realidades, la realidad interna y la realidad donde te desenvuelves. Dejemos claro dos puntos. Mientras nosotros vivamos bajo nuestra realidad y nuestra verdad, empezamos a entorpecer nuestro futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque en nuestra realidad está implícitamente la culpa, la ira, está los miedos, están muchos factores que neutralizan de una manera la forma como tú debes actuar ante el mundo y deja de vivir una realidad placentera. Es decir, recuerda que Olotumare a todos nos da los elementos y las herramientas para poder existir y poder ser feliz bajo los criterios de felicidad, pero ahí es donde volvemos a meter nuestra realidad interna. Esta realidad interna nos detiene, esta realidad interna te mantiene sin poder dar un paso. Te voy a dar un ejemplo. Quiero hacer algo en la vida, pero en el momento que lo quiero hacer, lamentándolo mucho, empiezo a pensar que no voy a poder. Y aparte empiezo a pensar en los diferentes problemas que te vas a conseguir y eso no te deja avanzar, no te deja tomar una decisión y normalmente, mejor dicho, sí tomas una decisión, pero esta decisión es encerrarte en ti mismo o coaccionarte, en pocas palabras, quedarte dentro de una burbuja donde crees que estás seguro. Ahora, esto te dejó vivir. ¿Por cuánto tiempo has estado dentro de esa burbuja? ¿Has despertado realmente lo que tu conciencia quiere, lo que Olotumare quiere que tú des y otorgues a este mundo? Mientras estemos encerrados y nosotros mismos nos pongamos la barrera, lamentándolo mucho, eso va a costarnos nuestra felicidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos y emitimos criterios por sentirnos libres, diferente a los estatus y a las leyes naturales? Cuando hablo de las leyes naturales son aquellas limitaciones que impone la naturaleza. Ejemplo, tú no te vas a lanzar a un río profundo si no sabes nadar, porque la naturaleza te dice que te vas a ahogar. Así de simple. ¿Cuál naturaleza te dice? La naturaleza de tu ser. Si vemos esta historia que voy a contar a continuación, te darás cuenta de muchos factores y vamos a evaluar realmente hasta dónde podemos llegar como seres humanos y qué enseñanza nos deja Ifá a través de esta situación que se presenta en este Otun, que te lo digo al final, que Otun es. Aunque lo vas a descifrar si eres religioso desde el comienzo. Resulta que Ogunda e Hirosun son dos babalagos. Estos babalagos tenían una misión importantísima, que es ir a consultar a Olofin, a la autoridad que en ese momento necesitaba de su consejo. Estos babalagos antes de ir se prepararon. Estos babalagos antes de ir hicieron esbo, fueron a indagación, se les recomendó hacer ciertos esboces. El más importante, Macho Cabrío a Eshu. Pero además de esto, se le aconsejó, no discutir entre ellos. No podían tener ningún tipo de discusión. Ogunda e Hirosu empezaron su camino hacia el palacio de Olofin. Mientras iban caminando, todo era placentero. Iban caminando con aquella incertidumbre de cuál era el problema que se le podía presentar a Olofin, esperaban resolverlo, conversando, normal. Pero en el transcurso había una zona que ellos debían pasar que era el santuario de Ogun. En este santuario de Ogun era el lugar donde se ejecutaban normalmente aquellas personas que eran delincuentes o que habían roto las leyes de Olofin, es decir, las leyes que estaban impuestas en ese momento. Pero daba la casualidad que en ese santuario había muchas carabelas. Hirosun dice por su parte, mira, todas las carabelas que aquí hay, y estas son las personas que han cometido un delito. Ogunda, viendo la aseveración que estaba haciendo Hirosun, dijo lo siguiente: estás equivocado, porque ahí hay personas o hay carabelas de personas que son inocentes. No todas son culpables. Simplemente la circunstancia los puso en el lugar menos indicado. Hirosun se le quedó viendo y le dijo, es imposible que sea ejecutado alguien que sea inocente. Tú estás equivocado en tu aseveración, puesto de que si tú eres culpable de algún delito, la pena máxima de ese delito es la decapitación.
Entonces tú estás cometiendo un error. Ahí no hay nadie inocente. Todos los que están ahí están justamente juzgados. Ogunda le replica, ¿estás equivocado, Hirozu? Tú estás extremadamente equivocado, y empiezan una discusión por ese punto de vista, y esta discusión se fue tornando un poco difícil hasta que se hizo totalmente de noche. Sin embargo, mientras iban discutiendo, iban caminando hacia el palacio de Olofin, se detenían, discutían, y llegaron al palacio de Olofin. Olofin se alegra a ver a los aguoses, a Hirozu y a Ogunda, y le dice: bienvenidos al palacio, pero han llegado un poco tarde. Tengo actividades que responder, que soy responsable, por ende no vamos a poder hacer la adivinación el día de hoy. Les voy a otorgar a cada uno una habitación para que descanse, y mañana empezamos la indagación. Ellos aceptaron la habitación cada uno. De repente, después que ellos se van a sus habitaciones, aparece uno de los sirvientes de Olofin o ayudantes de Olofin y le dice que su cabra había desaparecido. Olofin, extrañado que no estaba su cabra, una cabra que él tenía, que cuidaba, que era especial para él, mandó a todo su ejército, a todos sus sirvientes, a ir al pueblo a buscar esa cabra, que eso era que se había escapado. Empezaron a buscar la cabra, la buscaron en todos lugares, buscaron en todo el bosque, la cabra no aparecía. Regresaron con las manos vacías, pero en el momento que regresaron vieron un rastro de sangre, el cual empezaron a seguir. Lo fueron siguiendo, y se dieron cuenta que ese rastro de sangre iba a la habitación de Hirozu. Abrieron la puerta, entraron y veían que la sangre todavía iba hacia ese rastro, se acercaba incluso a la cama de Hirozu. Despertaron a Hirozu. Le preguntaron a Hirozu dónde está la cabra de Olofin. Hirozu, ignorante de lo que le estaban preguntando, él no sabía dónde estaba dicho animal. Hirozu responde: yo, en el momento que me dieron la habitación, vine a dormir, me dormí inmediatamente y solo me estoy despertando porque ustedes lo están haciendo. Yo no sé nada de ninguna cabra. Lo cual, lamentándolo mucho, estos le dijeron: tienes que acompañarnos y dar tu explicación frente a Olofin. Hirozu sintió miedo. Por supuesto, lo estaban inculpando de algo que él no había hecho. Lo llevaron hasta el lugar donde estaba Olofin. Olofin, al verlo, le dice: ¿qué hiciste con mi cabra? Hirozu le contesta a Olofin que él no hizo absolutamente nada, que él simplemente estaba durmiendo, y al estar durmiendo, justamente lo despertaron sus sirvientes, así que él no fue el culpable ni hizo nada con la cabra y no sabía de dónde había salido esa sangre. Olofin dijo: no solo me estás mintiendo, sino que sacrificaste un animal sagrado para mí. Esa cabra era especial para mí. Ahora le pregunta a los sirvientes de Olofin: ¿cuál es aquella sentencia que se le debe dar a las personas que mienten y son culpables? Responde uno de ellos: lo tienen que decapitar. Preparen todo, porque Hirozu va a ser decapitado. Así era la ira de Olofin. Empezaron a preparar todo el ceremonial para demostrarle al pueblo lo que pasaba y la culpabilidad que había hecho Hirozu, así como también explicar el porqué. Hirozu en ese momento se sintió entregado, ya no tenía más nada que hacer, obviamente no le creía. Ese momento le sirvió para reflexionar muchas cosas, pero de repente aparece Ogunda, y Ogunda detiene el sacrificio y le dice a Olofin: Olofin, ¿me permites un momento para hablar con Hirozu? Ogunda le dice: claro que sí, no hay ningún problema, suelten lo que va a conversar con Ogunda. Al ponerse a conversar los dos, Ogunda le dice a Hirozu: ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el santuario de Okun? Sí. ¿Qué fue lo que me dijiste? Que todos los que eran decapitados eran culpables. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Que muchos de los que están decapitados son inocentes, pero estaban en el lugar menos indicado. Ok. Olofin, quiero informarle que la cabra la maté yo, dice Ogunda. Inmediatamente Olofin se siente insultado. Espere un momento. La maté porque descubrí que esa cabra tenía cierto maleficio o cierto amuleto dentro de su estómago, que es el que te causa las negatividades en el palacio. A esa cabra la utilizaron simplemente como el caballo de Troya, ya que no podían destruir a Olofin de frente, lo hicieron a través de ciertas brujerías y hechicerías en el estómago de la cabra. Y por eso, Olofin, durante mucho tiempo te sentiste débil, durante mucho tiempo te sentiste mal. Pero como ya descubrí dónde estaba eso, tienes que soltar a Hirozu. Olofin dice: no te creo, tú simplemente lo quieres salvar a él, porque es el compañero tuyo. Si no me crees, hagamos algo. Manda a tus sirvientes a buscar la cabra. En lo que la consigan, que la traigan hacia acá. Si no hay nada, le abren el estómago, si no hay nada adentro, me ejecutas a mí. Con toda la seguridad del mundo.
Mandaron a buscar la cabra. Efectivamente, la cabra estaba en el lugar indicado por Ogunda. Trajeron la cabra. Cuando abrieron la cabra, estaba ese amuleto que le causaba tantos estragos espirituales o desequilibrios incluso en el palacio de Olofin. Olofin, al ver esto, se alegra y lo felicita, por supuesto. Y le dice, gracias por haber descubierto lo que yo nunca había visto. Ahora, todos los tesoros que necesiten o todos los premios que necesiten se los otorgaré. Así que soltó a Hirozu y le entregó todos aquellos tesoros como pago de haber resuelto la situación dentro del palacio. Y Ogunda y Hirozu se marcharon. Ahora bien, aquí hay muchas lecciones que nos quedan. La primera lección, y para mí es muy importante, es que a veces no podemos discutir. ¿Pero qué tipo de discusión hablo yo? ¿Cualquier tipo de discusión? No. Discutir con ira, discutir sin basamento y querer creer que tenemos solamente la verdad, eso nos restringe a nosotros a escuchar la otra verdad. Ahí es donde yo te digo, estás encerrado y viviendo lo que tu vida interna, mas no estás viviendo la vida cómo se te presenta. En ese momento que Hirozu se quejó, en el momento exacto donde Ifá dijo no discutan, les quiso decir que no valía la pena discutir discutir basado en su vida interna, es decir, en lo que ustedes creen que es verdad, porque ninguno se iba a escuchar. Fíjate que Hirozu dijo que no, basado en una realidad en la que él cree que todos los culpables son los que están ahí porque se lo merecían. Mientras Ogunda discutió basado en otra realidad. ¿Cuál es esa realidad que presenta Ogunda? La realidad que presenta Hirozu es la realidad interna, pero la realidad que presenta Ogunda es la realidad externa, que sí, lamentándolo mucho, hay mucha gente que le pasa que son señalados como culpables simplemente porque están con una persona y en esa persona comete un delito. Eso es en el ámbito de los delitos, pero cuando hablamos en las acciones, muchas veces dicen que estamos con una persona y dime quién andas y te diré quién es. Eso se debe al ambiente, al lugar que te rodea. Por eso también dice Ogunda, obviamente lo ejecutaron por estar en el lugar menos indicado y siendo inocente absorbió la culpa. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos y esta enseñanza en este pedacito? Vamos con este pedacito. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la verdad de los demás. Debemos de dejar de encerrarnos en nuestra verdad propia o creer que tenemos la verdad en la mano. Porque siempre vas a conseguir a alguien, escúcheme bien, que cuando tú le discutas la verdad, él la puede cambiar en cualquier momento. Si yo te digo a ti que esta franela es blanca, que esta franela es negra, perdón, tú me vas a escribir en los comentarios, esa franela es blanca. Y es la verdad que se te está proyectando. Pero ahora yo puedo agarrar una tinta, pintarla de negro y en el momento de la discusión presentarte la misma franela color negro. ¿Por qué? Porque todo puede variar. La vida es según como quieran presentártela. Cuando tú discutes, cuando tú peleas, siempre alguien va a querer llevar su realidad adelante. Pero además de esto, puedes estar equivocado en tu percepción. Por eso debes esperar, no te puedes anticipar. Y aquí es donde entra la ira. ¿La ira de qué? De aquello que tienes contenido adentro, que de repente estás callado y revienta en el momento menos indicado. Y cuando dices todo lo que vas a decir, estás cometiendo uno de los peores errores porque te puedes estar sacrificando a sí mismo. Entonces la ira te lleva automáticamente a la culpa, porque te vas a sentir culpable de lo que has dicho y de lo que has hecho. Muchas veces de lo que has dicho, de lo que has opinado. Y luego viene el miedo a reconocer que estabas equivocado, el miedo a reconocer el resultado de tus acciones, el miedo a reconocer lo que realmente puedes o no puedes hacer. Ahora, ¿qué hizo Ogunda? Ogunda, cuando mató a la cabra, dejó el rastro de sangre para darle una lección a Hirozu. Esta lección a Hirozu es una lección que siempre nos van a dar aquellas personas que nos quieren enseñar en realidad que estamos equivocados. Lamentándolo mucho, este proceso por donde pasó Hirozu fue un proceso fuerte, pero fue un proceso necesario para poder aprender que él no tiene la razón, para poder aprender a escuchar que el mundo interno que él tiene, la verdad interna que él tiene, no necesariamente puede ser aplicada. Entonces, ese rastro que dejó
a Okunda no es más que enseñarle basado al miedo. ¿Por qué digo a través del miedo? Porque Hiroshima se dio cuenta que iba a ser ejecutado, que iba a perder la vida por algo que él era inocente. Hiroshima, en el momento que estaba haciendo o que iba a ser sacrificado, ¿ustedes creen que él no pensó en todas las consecuencias de haber incumplido una de las reglas que le dio Ifá o consejo que le dio Ifá, que era la discusión, que incluso se pudo haber acordado en ese momento la discusión que tuvo con Okunda, en donde le dijo que gente inocente era decapitada y él se negó a creerlo? Mire, señores, yo le voy a decir algo. Nosotros como seres humanos nos encerramos, como se lo dije al comienzo, dentro de nuestra propia verdad. Pero esa verdad es limitante. Si nosotros no empezamos a entender que el mundo, fíjense algo, el mundo exterior, ese mundo que no tiene nada que ver con tu mundo, yo se lo voy a explicar mejor, que el mundo exterior es negativo, es malo y hace daño, nosotros vamos a recibir daño. Si tú te sientas en un momento y dices, mira, no voy a ir a ese lugar que pienso ir porque ahí me van a recibir a golpe. Tenga la seguridad que usted lo que va a conseguir es golpes. Y te encierras y los golpes van a llegar incluso a tu propia casa. Porque eso es lo que tu mundo interior es lo que está diciendo. Ahora, si yo te digo a ti que el mundo exterior es más benevolente que el mundo interior, tú me lo vas a creer. Fíjate, ¿por qué lo digo así? Nosotros nos hacemos daños a sí mismos. En el momento de que Okunda le coloca la sangre a Hiroshima, no se la coloca, esta idea no fue de inculparlo solamente. Es de darle a entender a Hiroshima, desde un punto de vista, que puede ser juzgado por algo que tú no hiciste. Pero que aparte de eso, estaba equivocado en su forma de pensar. ¿Qué pasaba con Hiroshima? Hiroshima estaba encerrado en una realidad. Okunda no estaba equivocado, por eso es que Okunda es más real. Okunda no estaba dentro de una burbuja que estaba Hiroshima, que para él se le planteaba su verdad distinta al mundo real. Ahora, el mundo real, ¿por qué es más benevolente? Porque no hay nada más fuerte que el mismo castigo o autocastigo que te das tú mismo. Nosotros nos reprochamos tanto y nos lastimamos tanto que llega un punto en nuestras vidas que nos creemos los peores, sin siquiera haber probado en realidad el exterior de tu vida. Por eso hay que darle la oportunidad a vivir, señores. Dar la oportunidad a desarrollarte, señores. Señores, no encauzarse en una verdad física que ni siquiera te va a dejar avanzar. Pero ¿qué tiene que ver esto con la historia? Tiene muchísimo que ver y ahí es donde yo quiero llegar. A ellos se les dijeron que no discutieran. Ellos terminaron teniendo suerte. Ellos terminaron consiguiendo el problema. ¿Pero por qué consiguieron el problema? ¿Por Hiroshima o por Okunda? Por los dos. Porque Okunda utilizó a Hiroshima para dar una lección de vida, pero también se atrevió a matar un animal que era Dios Luffy. Porque él pudo haber utilizado la nevera y le ha dicho, el problema está en este animal. Sácalo del palacio, ábrelo y mátelo aquí. No, él creó un ambiente para mostrar en la vida cómo puede ser justo y cómo puede ser injusto. Porque así como ese animal había sido de mucho cariño, ahora mira, había sido de mucho cariño para Luffy. O sea, a Luffy le había tenido mucho cariño, perdón, y le había dado amor, le había alimentado, le había dado todo. ¿Y qué era ese animal? El verdadero enemigo. Pero ¿a qué se atrevió Okunda? Okunda se atrevió a sacrificarlo, sin permiso de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque estaba viviendo y porque necesitaba enseñar una lección. Porque no le importó en ese momento lo que pensara absolutamente nadie. Simplemente lo hizo porque también sabía y tenía seguridad en sí mismo y sabía que el problema estaba dentro del animal. Aunque fuese el animal preferido en ese momento de Luffy. Cosa que no hubiese hecho Hiroshima. Porque Hiroshima hubiese actuado de otra manera. Porque Hiroshima tiene su verdad interna, donde él creía lo que creía. Cuando te digo del problema de quien saque el inocente y el culpable ejecutado, aquí se trata de que tú tienes que vivir, porque indiferentemente lo hagas o no lo hagas, puedes ser juzgado y vas a ser juzgado por el mundo. ¿Y qué importa lo que piense el mundo cuando la verdad es que tienes que vivir y probarte? Ahora, ¿qué respondió Hiroshima? Hiroshima respondió, yo llegué, me acosté a dormir. Y me despertaron fueron ustedes, es decir, un mundo completo pasó.
creado por Ogunda sin él darse cuenta. Entonces, aquí que te está dando una lección, hay dos caras de la moneda. Aquel que quiere quedar encerrado en sí mismo o aquel que quiere vivir. Pero Ogunda fue cruel. No, Ogunda no fue cruel. Ogunda es aquella persona que te da dos bofetadas y te dice, vive. Ogunda es tu esposa cuando te dice, no importa lo que digan, sal adelante. Ogunda es aquel amigo que te dice, deja el encierro que tienes y empieza a ver el mundo desde otra óptica. Ogunda es tu mamá, es tu papá, dándote respuestas que no vas a seguir, pero la necesitas escuchar. Porque muy distinto es, fíjense, ¿para qué te voy a dar un consejo yo a ti si tú no lo vas a seguir al pie de la letra? ¿Verdad que no? Terminas haciendo lo que a ti te da la gana. Pero ¿sabes qué? Si lo necesitas escuchar. Porque escuchando se aprende. Y escuchar es vivir. Así de simple. Si yo hubiese sentido miedo, y lo sentí en un momento, de abrir este canal, porque no me quería exponer, no me interesaba exponerme. Y dije en un momento, ¿qué necesidad tengo de esto? Hubo una persona, me apetecí, que me dijo, no es necesidad que tengas, no es la necesidad que tú tengas, es la necesidad que tienen los demás. Y es verdad. Yo me convierto en el Ogunda, el que te dice que si hay un mundo donde te va a decir que eres culpable siendo inocente, donde vas a estar parado en un lugar en la peor hora, en el peor momento y puedes ser señalado. Pero también vas a estar en un lugar donde muchos te van a necesitar, porque Olofin lo necesitó. Si no fuera por la acción de Ogunda y por creer en él, no hubiesen conseguido el problema, que en definitiva le salvó la vida a todos. La espontaneidad. Yo hacer algo sin planificarme. Yo he hablado de la planificación. El problema de la planificación que a veces la utilizamos mal. Porque la planificación termina siendo una barrera o terminas convirtiéndola en una barrera en tu vida. Sin embargo, hay que planificar. Y para planificar hay que tener seguridad. Y para tener seguridad hay que creer en uno mismo. Y para creer en uno mismo hay que creer en el mundo exterior. Así de simple. Entonces, cree en el mundo. No te quedes encerrado en tu mundo. No vivas lo que vivió Hiroshima. Hiroshima estaba encerrado en su mentira. Que no era mentira, era su verdad. Y es lo lógico. Pero tú sabes, bajo la lógica, cuánta gente en estos momentos son juzgados siendo inocentes. Ahora, ¿de qué sirve conocer ese mundo? Sirve de muchísimo. De muchísimo. ¿Sabes por qué sirve de muchísimo? Porque volvemos a Ogunda. Ogunda mató a la cabra sin permiso de Olofin. Él sabía lo que iba a pasar si dentro de esa cabra no estaba lo que él decía. Pero él tenía seguridad de lo que estaba haciendo. Más sin embargo, también sabía lo que podía pasar con Hiroshima, dejándole la huella de sangre o el rastro de sangre en su puerta. Y tampoco lo dejó morir. Entonces, en teoría, tenemos que ver estos tres ámbitos y estudiarlos y profundizarlos. La ira, el miedo, la culpa. La ira, el miedo, la culpa. Cuando ellos estaban discutiendo en ese momento, que le dijeron que no discutiera, ¿qué se apoderó de Hiroshima? La ira. ¿Por qué? Porque Ifa dice, usted tiene que guardar silencio y no discutir con las personas, tienes que aprender a escuchar a los demás, tienes que aprender a escuchar la verdad de los demás, la verdad tuya no es la única, no puedes imponerla ante el mundo, tienes que escuchar, por eso es que yo no me impongo ante nadie, si van a decir que lo digan, yo escucharlo, analizarlo, y si lo puedo poner en práctica, lo pongo en práctica. Ahora, si yo estoy lleno de ira, lo primero que voy a hacer es encerrarme, es creer en las ideas de los demás y tengo que pasar por un proceso negativo, como pasó Hiroshima, donde su vida estuvo en las manos de Ogunda por dejarse llevar de su verdad absoluta según él. El miedo. El miedo es todo aquello que te retrae y no te deja actuar. El miedo es necesario hasta cierto punto, porque tenemos que tener limitaciones.
Pero sin embargo, dirás tú, otra vez limitaciones, me dijiste que no tuviese limitaciones. Sí, hay algunas limitaciones que son las limitaciones naturales, como te las expliqué al comienzo. Pero el miedo se puede utilizar en dos formas. Uno, imponer miedo sobre la gente o tener miedo hacia la gente. Cuando te lo imponen y te manipulan a través del miedo, es lo malo, es lo malo. Pero para poder conocer la manipulación tienes que aceptar el miedo como un arma en tu vida. ¿Cómo aceptas el miedo como un arma en tu vida? Sencillo. Las circunstancias en la vida se presentan de diferentes maneras y diferentes matices. Si yo tengo miedo, no voy a ver ninguna de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque me voy a retraer. Ahora, si yo combato mi miedo y llego hasta las circunstancias y tengo un límite hasta donde puedo llegar, puedo observarla, compararla y asumirla si me interesa. Pero me estoy sin perder incluso el miedo. Ahora, la culpa. ¿De qué ganas tú? ¿Qué ganas tú, mejor dicho? ¿Qué ganas tú en culparte por lo que está pasando? ¿Qué ganaba Hirozu en aceptar la culpa en ese momento? Él decir que sí, bueno, fue culpa mía, yo fui que me puse... Él tuvo que aceptarla, señores. Hay dos tipos de culpa para mí. La culpa que es obligatoria y la culpa que crea tu mente. ¿Cuál es la culpa que crea tu mente? Cuando tu mente te dice, tú eres el culpable de haber cometido un error. ¿Para qué me tomé este vaso de leche si yo no puedo tomar leche? Esa es una culpa de tu mente. ¿Por qué tuve esta acción si yo yo sabía que no podía ser? Eso no se llama la culpa de tu mente, eso lo podríamos llamar la culpa interna, que es muy distinta. Pero la culpa interna son nuestros juicios. Y hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios. Y yo no estoy hablando de los juicios morales. Estoy hablando de la inteligencia, lo que es inteligente y lo que no es inteligente. Ahora, ¿qué es inteligente en tu vida? Reaccionar positivamente ante las cosas positivas, por supuesto. Pero ¿qué no es inteligente en tu vida? Discutir cosas que no tienen sentido y que no van a agregar absolutamente nada en tu vida. En ese momento, Hirozu estaba sintiendo una culpa de la poca inteligencia que pudo haber tenido para poder responder por qué esa sangre estaba ahí. Es decir, una culpa interna. Eso es simplemente una culpa interna. Ese rastro de sangre, todo lo que está viviendo, la ejecución, eso es mitológicamente, señores. Eso es cuando nosotros nos estamos matando a sí mismos y no somos inteligentes internamente. Se nos juzgamos nosotros mismos. Oh, Lofi, no te va a quitar la cabeza. Es la enseñanza donde tú te juzgas a sí mismo. Ejemplo, te fuiste a beber cuando no tenías que beber, bebiste demasiado, pero tanto bebiste que perdiste el conocimiento. Al perder el conocimiento, paraste en un lugar que ni siquiera sabes dónde queda, no sabes dónde está, abres los ojos y dices, ¿dónde estoy yo? Y no sabes nada de lo que pasó. Y todo el mundo te piensa juzgar y decir, mira, tumbaste un vidrio, chocaste un carro, partiste un televisor, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, ahí en ese momento vas a sentir un sentido de culpa, pero tú no sabes si esa culpa que estás sintiendo es verdadera o no, porque tú no te acuerdas de lo que hiciste, es decir, no es una culpa que tú te estás dando a sí mismo. Pero, ¿qué tuviste que perder? ¿Qué tuviste que perder para no tener el sentido de culpa y lastimarte a ti mismo? Tuviste que perder el conocimiento. Lo que quiere decir que la conciencia, desde un punto de vista, la conciencia es aquella que te ayuda a analizar realmente, inteligentemente, qué es bueno y qué es malo para ti. Nuestra mente. ¿Ok? Hay una historia que no es de ningún otro Jifa. Porque muchos dirán en este momento, es mala suerte lo que le pasó a Hirozu. No. No hay mala suerte. Hay circunstancias. Se lo voy a explicar. Un hombre quería comprar un caballo, pero no tenía dinero. Y empezó a pedir dinero a los vecinos que le colaboraran, hacían tómbola, hacía todo tipo de rifita, cosita para que lo ayudaran, pedía colaboración. Bueno, a regañadientes muchos lo ayudaron, le dieron colaboración y logró comprar el caballo. Un vecino se acerca al caballo. Qué bello tu caballo. Me alegra que te lo hayas comprado. Qué suerte la tuya. Tuviste suerte en comprar un buen caballo. ¿Suerte o mala suerte? Eso fue lo que encontré. Una noche se levanta y se da cuenta que el caballo no está. Y la gente le pregunta, ¿qué pasó con tu caballo? Él responde, se escapó, no sé dónde está, lo he buscado por todos lados. ¿Qué mala suerte tuviste? ¿Suerte o mala suerte? Así respondió. Luego, 3 días después, el caballo llegó con 10 caballos salvajes. Es decir, el caballo se acostumbró a comer al cariño que le dio él y el caballo se fue, pero regresó y atrás de él vinieron 10 caballos más a acompañarlo porque son el instinto animal. Llegaron 10 caballos y ya el hombre no tenía uno, tenía 10 caballos y eso representaba mucha riqueza en ese momento. Y su vecino le dijo, wow,
no solo tienes el caballo que te compraste, ahora tienes 10 caballos más. ¿Qué hombre con tanta suerte? Y él responde, suerte o mala suerte. Resulta ser que al día siguiente uno de sus hijos decidió montarse en uno de los caballos salvajes para tratar de domarlo. Su hijo se cayó del caballo, se dio un golpe en la cabeza y murió. Pregunto, ¿suerte o mala suerte? Son circunstancias, señores. Son circunstancias. Así de simple. La vida está llena de circunstancias. Pero nosotros no nos podemos detener en el no puedo. Porque nosotros, aunque querramos, podemos divisar un futuro y podemos, a través de la indagación, llegar a calcular cuál es el mejor paso que podemos dar. Pero podemos calcular el mejor paso que puede dar los cientos y cientos de personas alrededor tuyo. No. ¿Y por eso vas a dejar de vivir? No. Por eso es que Orunmila y Fa siempre nos dice, tenemos lo necesario para poder vivir en este mundo. Somos nosotros los que nos vamos quitando todos los elementos fundamentales que Olodumare nos otorgó. Bajo los criterios, nos los quitamos bajo los criterios de cuál? Del mundo que nos queremos adaptar. Que ya no creemos, que ya no lo necesitamos y lo apartamos. Y necesitamos de todos estos valores, de toda esta fuerza, necesitamos de toda nuestra conciencia, de todo lo que la mente proyecta. Necesitamos darle rienda suelta y no encerrarlo para no vivir lo que vivió Hiroshi. Por eso que cuando veas a alguien hablando de la religión, no digas que está equivocado. No digas que se equivocó, porque tu verdad dice que no es así. Porque no sabes desde qué punto él está diciendo lo que está diciendo. Basado desde qué verdad. Tú no lo sabes. Espero que este video te sirva. Espero de verdad que le saque provecho. Espero haberme explicado lo mejor posible para ayudarte. Que esa es la idea, que nos ayudemos. Recuerden siempre esto. Una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. Ahora, el otro de la historia de Hiroshi y Okunda es Ogunda Hiroshi. Ogunda, conocido en nuestra regla de Docha como Ogunda Kolos. Bendiciones a todos. Y Boriboya y Bocheche. Caminante, no hay camino. Hace camino al andar. Sé libre. Bendiciones.